Cuando pedí el divorcio, él se rió de mí, pero no sabía que mi fortuna lo haría temblar. Mi nombre era Helen y era ama de casa con 26 años. Hace 2 años, trabajaba en una compañía de telefonía móvil. Allí conocí a Anton, mi jefe, cuando tenía 24 años. Nos enamoramos rápidamente y decidimos casarnos. Anton, que era 3 años mayor que yo, fue muy útil durante mi etapa inicial en el trabajo, cuando aún no sabía mucho. Estaba realmente agradecida por su orientación, y esto facilitó que nos hiciéramos amigos. A menudo salíamos a cenar, y me sentí emocionada cuando me invitó a una cita, especialmente porque nunca había estado con nadie antes. Aunque era un poco embarazoso, en mi juventud había estado más interesada en personajes de dibujos animados que en hombres reales. Sin embargo, a medida que veía a mis amigos de la secundaria y la universidad casarse, comencé a sentir presión por encontrar pareja. Cuando me enamoré de Anton, decidí secretamente que él sería mi primer y último amor. Fue así como, después de salir durante un tiempo, acabamos casándonos un año más tarde. Me sentía realmente en las nubes. Anton era guapo y tenía una buena popularidad entre las mujeres en el trabajo. Me sentía orgullosa de ser su esposa, y muchas personas nos felicitaban, expresando cosas como, felicidades, o, estoy celosa, pero te deseo lo mejor. Esa felicidad era increíble, nunca imaginé lo que vendría después. Un día, justo después de registrar nuestro matrimonio, Anton me sorprendió con una noticia inquietante. Me dijo, ahora que estás casada conmigo, tendrás que dejar tu trabajo, ¿verdad? No podía creer lo que escuchaba. Le dije que era tan repentino y que nunca antes había mencionado eso. Antes de casarnos, nunca mencionó que quería que dejara mi trabajo. Había tomado mi puesto actual basándome en el consejo de mi padre, y dejarlo sin previo aviso me parecía incorrecto. Quería explicarle mis sentimientos a Anton, pero la mirada en sus ojos dejaba claro que no debería discutir. Instintivamente, me quedé en silencio, sin poder resistir la presión. Anton intervino. Debería haberte dicho antes, pero ya está decidido. A partir de mañana, no necesitas ir a trabajar, yo me encargaré de todo. Esa noticia repentina me dejó aturdida, pero Anton estaba decidido. Dado que había sido mi jefe, sentía que no podía ir en contra de él. Aunque dejara mi trabajo sin despedirme adecuadamente, estaba decidida a hacer que nuestro matrimonio funcionara. Anton confiaba en mí para manejar las responsabilidades del hogar, y quería cumplir con sus expectativas. Me esforzaba mucho con las tareas del hogar, preparando comidas y enfocándome en sus platos favoritos. Sin embargo, deseaba recibir un poco de aprecio, especialmente porque ya no tenía mi trabajo. Anton, en ocasiones, ni siquiera comentaba sobre el sabor de mis comidas. Un día, me preguntó si tenía limpia su chaqueta, ya que tendría una reunión importante al día siguiente. Le respondí que sí, mientras notaba su actitud autoritaria y sus puntos de vista tradicionales. Me recordaba constantemente cuán afortunada debía sentirme por estar casada con él. Hacía mi mejor esfuerzo por cumplir con sus expectativas, pero sin mi propio ingreso, dependía de Anton. A menudo, nuestra relación se sentía más como la de un empleador y una empleada. Nuestra vida matrimonial fue generalmente tranquila hasta que, un día, me enfermé y no pude levantarme de la cama. Me sentía tan cansada y pensé que podría ponerme al día con el trabajo del hogar al día siguiente. Anton entró en el dormitorio lleno de ira y preguntó qué estaba haciendo. Levántate y prepara algo de comida, dijo mientras pateaba la manta que me cubría. Le respondí que lo sentía, que no me sentía bien. Él frunció el ceño y replicó que no estaba trabajando y que ahora me quedaba acostada solo porque estaba un poco enferma. Patética, añadió, me resultó increíble que esperara que continuara con las tareas del hogar, incluso estando enferma. Nunca imaginé que nuestra vida juntos se desarrollaría de esta forma. Tal vez debía haber prestado más atención a las señales antes de casarnos, pero esto era demasiado. Acabé haciendo las tareas del hogar con lágrimas fluyendo por mi rostro. Pasaron unos días y mi salud no mejoraba. Fue entonces cuando me percaté de que había perdido mi periodo. En estado de pánico, corrí a la farmacia para comprar una prueba de embarazo. Cuando la realicé, el resultado fue positivo. Sentí una oleada de euforia y comencé a llorar de felicidad. No podía esperar para contarle a Anton cuando llegara a casa. Esto levantó mi ánimo considerablemente.
El día que Anton llegó a casa después de medianoche, estaba lista para compartir la noticia, pero tan pronto como entró, el olor a alcohol me golpeó, provocándome náuseas. Su rostro estaba enrojecido y parecía estar bastante ebrio. Me sorprendió que hubiera bebido tanto sin decírmelo, especialmente porque había preparado la cena esperando el momento propicio para confesarle mi alegría. Empecé a decirle que aún no había ido al médico, así que no estaba completamente confirmado, pero la sonrisa que había llevado momentos antes se desvaneció al notar que su rostro se oscurecía. ¿Un hijo? ¿Qué has hecho?, preguntó, y su voz era dura, diferente a cualquier cosa que hubiera escuchado de él antes. No quiero un hijo, maldición, esto es lo peor. Si vas a tenerlo, tendrás que criarlo tú sola, manifestó con palabras tan ásperas que me sorprendieron. Se quitó la ropa de manera grosera y se dirigió al baño. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué diría cosas tan irresponsables sobre nuestro bebé en lugar de compartir mi felicidad? La alegría que había sentido antes se transformó instantáneamente en una profunda tristeza. Nunca había mencionado que no quería hijos, incluso estábamos en la creencia de que ambos deseábamos tener una familia. Mientras colgaba la chaqueta de Anton, decidí llevar su camisa al baño, pero noté algo más. Un pedazo de papel cayó del bolsillo de su camisa. Era un recibo. Al principio, pensé que solo era un comprobante de su salida de esa noche y estaba a punto de desecharlo, pero al ver el nombre del lugar, sentí que el mundo se me caía. ¿Es esto un motel?, pensé. Mi mano temblaba al sostener el recibo. Realmente era de un motel. El impacto de este descubrimiento me golpeó con fuerza. La dolorosa pregunta surgió en mi mente. ¿Por qué no me ama? Se suponía que el matrimonio era entre dos personas que se querían, especialmente después de poco más de un año juntos. No podía aceptar de inmediato esta dura realidad, pero la idea de que Anton me estaba engañando comenzó a tener sentido. Muchas cosas empezaron a encajar. Él había estado con otra persona desde el principio. Realmente estaba enamorado de ella mientras yo solo era una simple ama de casa. A lo largo de un tiempo considerable, una serie de dudas rondaban en mi mente. Por ello, mi reacción fue bastante intensa cuando me enteré de que estaba embarazada. Mientras lidiaba con esos pensamientos abrumadores, comencé a sentirme enferma y me convencí de que algo no estaba bien. No había lugar a dudas. Tal vez la razón por la cual Anton me había empujado a dejar mi empleo era porque su amante estaba allí. Poco a poco, todo comenzaba a encajar, como si se hubiera casado conmigo por conveniencia y no por amor. La línea que separaba la realidad de mi imaginación se desdibujaba ante mí, pero no podía ignorar las palabras crueles que me había dirigido al enterarse de mi estado. Ese día, decidí que debía recopilar evidencia acerca de la posible infidelidad de Anton. Desde ese instante, su actitud fría hacia mí se volvió innegable. Era como si no pudiera perdonarme por estar embarazada. A pesar de que sabía que yo estaba sufriendo por las náuseas matutinas, él se esforzaba en consumir alimentos con olores desagradables cerca de mí y en criticar mi desempeño en el hogar, obligándome a rehacer tareas una y otra vez. Mi cuerpo, en estado de gestación, soportaba mucho, y mi corazón se sentía pesado. Sin embargo, continué investigando su supuesta aventura. Anton nunca apartaba su teléfono móvil de su lado, incluso lo llevaba al baño, lo que dificultaba cualquier intento de mirar su contenido. Cuando entré en secreto a su habitación, la encontré ordenada y limpia, sin nada que levantara sospechas. Era cuidadoso en su trabajo y su escritorio siempre estaba impecablemente organizado. Me di cuenta de que atraparlo desprevenido sería complicado. Revisaba frecuentemente los bolsillos de Anton en busca de algún tipo de evidencia, como recibos, pero mis esfuerzos estaban resultando infructuosos. La idea de contratar a un detective privado cruzó por mi mente, pero no disponía de los recursos económicos necesarios. Sumida en pensamientos y reflexionando sobre mi situación, recibí una llamada inesperada. Era mi padre, quien rara vez se comunicaba conmigo. «Hola, soy yo, tu papá. ¿Cómo estás?», preguntó. Me sorprendió su llamada, dado lo ocupado que siempre había estado. «Papá, ¿qué pasa? ¿No estás mal con el trabajo?», le pregunté. «Mis empleados están desempeñándose bien, así que no estoy tan ocupado», explicó. Siempre había sido un adicto al trabajo, un CEO en una empresa de Canadá, y mis recuerdos de infancia con él eran escasos, limitándose a momentos en los que jugaba en su ausencia.
Su dedicación al trabajo siempre fue digna de respeto, pero al recibir su llamada, me pregunté qué había motivado su interés. Entonces, ¿qué pasa?, indagué, anticipando su respuesta. Mi padre me reveló algo impactante. Es cierto, dijo, y mi incredulidad ante su afirmación era palpable. Antes de continuar, quiero hacer una pausa en este video para expresar mi más sincero agradecimiento a todos mis suscriptores. Sus comentarios son fundamentales para mejorar y seguir creando contenido. Al final, si aún no me sigues, te invito a hacerlo y unirte a esta comunidad. Continuemos. Sí, no soy del tipo que miente. Necesito que confíes en mí, me aseguró. Al principio, estuve demasiado sorprendida para reaccionar, pero a medida que sus palabras comenzaban a tener sentido, sintiendo una mezcla de alivio. Gracias, papá. Haré lo mejor que pueda, respondí con gratitud antes de colgar. Mis esfuerzos por descubrir la verdad finalmente estaban rindiendo frutos, y aunque me sentía aliviada y eufórica, esta nueva información también trajo consigo enojo y frustración, debido a la tensión incesante entre Anton y yo. A pesar de que estaba embarazada, Anton continuaba siendo distante. Cada vez que mostraba su frialdad, mi resentimiento hacia él iba en aumento. Con el paso de los meses, la tensión en nuestra relación se hacía más evidente, hasta que un evento inesperado destrozó nuestras vidas por completo. A lo largo de mis 9 meses de embarazo, me sentía constantemente alerta alrededor de Anton, viviendo en un continuo estado de temor. Intentaba evitarlo en la medida de lo posible, llevando una vida tranquila pero sofocante. Era habitual que sirviera la cena como parte de nuestra rutina. Aquella noche, cuando Anton llegó a casa y nos sentamos a la mesa, todo transcurrió en silencio. De repente, mientras comía, Anton arrojó su tenedor al suelo, exclamando, ¿qué es esto? Está insípido. Su grito resonó en la habitación mientras lanzaba la comida que había preparado con tanto esfuerzo al suelo. Me sorprendió su explosión de ira y traté de comprender qué había ocurrido. La rabia empezó a acumularse en mi interior mientras observaba la comida, el resultado de mi dedicación, ser arrojada sin consideración. En las últimas semanas, Lop había notado que Anton se quejaba del sabor de mis platos. Admití que, debido a mi embarazo, había optado por reducir el uso de condimentos, buscando preparar comidas más saludables para ambos. Pero sabía que esa situación era temporal y que cambiaría una vez que el bebé naciera. Si realmente creía que la comida estaba insípida, podía haberle agregado sal él mismo. Me preguntaba por qué tenía que desechar la comida de esa manera. Estaba a punto de expresar mi frustración cuando él, burlón, pronunció palabras hirientes: no quiero a una mujer con una barriga así. Tendrás que criar al niño tú sola, dijo con desprecio, el odio brillando en sus ojos, acompañado de una sonrisa cruel. Temía que esto pudiera suceder, aunque en el fondo esperaba un resultado diferente. En un arrebato de determinación, me dirigí rápidamente a mi habitación, tomé unos papeles y regresé para mostrárselos a Anton. Aquí están los papeles de divorcio, le dije, entregándole el documento. Su rostro se tornó sorprendido al preguntar, ¿qué demonios? ¿Qué es esto? Sin dejar que su confusión me afectara, respondí, fue tu idea. Ahora, fírmalo rápido, los presentaré mañana. Había estado contemplando la posibilidad del divorcio desde que sospechaba que Anton me era infiel, pero no estaba segura de cómo manejarlo, especialmente con un bebé en camino. Sin embargo, en ese momento, había tomado una decisión. El rostro de Anton se enrojeció de ira, y mis palabras parecían incrementar su furia. Solo espera, te haré arrepentirte de haberme menospreciado y controlado. ¿Crees que podrás arreglarlo?, me advirtió. Estaré bien, no te preocupes por mí, le aseguré con firmeza. Con una resignación que no esperaba, entregué los papeles sin quejarme. Al día siguiente, presenté la demanda de divorcio y abandoné la casa, consciente de que Anton se sorprendería al regresar. Después de aquello, me mudé a la casa de mis padres. Mi padre había vuelto de Canadá y sugirió que me quedara con ellos, lo cual consideré una decisión acertada, ya que había cerrado un capítulo de mi vida con Anton. Le debía mucho a mi padre por su apoyo. Durante el día en que me fui, Anton me llamó 3 veces, pero opté por ignorar sus llamadas. Finalmente, dejó de intentar contactarme.
Era claro que su ausencia significaba poco para él. Probablemente, ya estaba feliz con su amante y tenía la sensación de que pronto podría volver a casarse. Pasaron meses desde que dejé a Anton. Mi bebé nació sano y yo vivía plácidamente con mis padres, cada día disfrutaba de esa nueva etapa en un entorno tranquilo. Sin embargo, durante ese periodo de calma, Anton volvió a llamarme. Al principio, ignoré sus llamadas, hasta que, después de varios intentos persistentes, no tuve más opción que responder. Hola, ¿qué quieres ahora? Dije, cansada de su tono ansioso. ¿Qué pasa? ¿Por qué estabas en ese programa? ¿Y cuándo te convertiste en la hija de un CEO con millones de dólares? Su voz reflejaba tanto sorpresa como ira. Resultó que Anton había visto un programa de televisión que se emitió tras mi mudanza con mi familia, mostrando el lujoso estilo de vida de mi padre, CEO de una destacada empresa tecnológica global. En el programa se mencionaba que nuestra familia tenía una riqueza estimada en 33 millones de dólares. Por eso pude divorciarte, y lo hacía sin dudar. Mi padre me había hablado sobre su herencia, lo que me brindaba seguridad incluso después del divorcio. La ira de Anton era palpable en la otra línea. Él respondió, sintiendo que la situación no era justa, ¿por qué no me dijiste todo esto antes? Debería llevarme la mitad de lo que teníamos. No puedo aceptarlo de esta manera. Así que le respondí con calma, tal como lo había reflexionado después de ver el programa. Le recordé que solo estaba pensando en el dinero y que los regalos de los padres no contaban en la división de bienes. Además, le recordé que no debía olvidar sus propios errores. Anton parecía confundido, no lograba entender de qué estaba hablando, así que decidí continuar. Estaba cansada de su ira y le dije que él me había llamado. Sabía que no podía culparme por lo que había hecho. Había engañado, y no solo eso, sino que había empezado una relación con su nueva esposa, quien era una junior de su empresa. Revelé que había comenzado a salir con su nueva pareja incluso antes de nuestro matrimonio, y la sorpresa en su voz lo fue evidente. Anton no podía creer que supiera aquello, pero había obtenido la información de mi padre, quien tenía conexiones en la empresa de Anton. Una de estas personas me habló de su aventura, algo que nunca había mencionado anteriormente, pero que ahora estaba dispuesto a utilizar como argumento. Le informé que iba a solicitar pensión alimentaria. Aún en negación, Anton se atrevió a preguntar por qué debería pagarla, argumentando que todo era culpa mía. Te embarazaste y no hiciste las tareas de la casa correctamente, dijo, como si eso justificara su comportamiento. No pude creer que aún tuviera la osadía de culparme sin siquiera reconocer sus propias faltas. De pronto, me quedó claro que dejarlo había sido la decisión adecuada. Anton intentaba evocar simpatía, lamentándose de que estaba en bancarrota, asegurando que su esposa había gastado todo su dinero y que ahora estaba endeudado. Sin embargo, no podía permitirme sentir pena por él. Lo que decía me parecía una súplica desesperada que debía ignorar. La ira y la incredulidad comenzaron a invadirme. Nunca quise lidiar con una persona tan irrazonable nuevamente. Sujetando mi teléfono con firmeza, tomé una decisión. ¿De qué estás hablando? Suenas ridículo, nunca quiero tratar contigo de nuevo. Haré que mi abogado se ocupe de la pensión alimentaria. No me llames más y no volverás a ver al niño. Adiós. Después de pronunciar esas palabras, colgué rápidamente el teléfono, bloqueé su número y tomé una respiración profunda. Se había acabado, no recibiría más llamadas de Anton. No quería que interrumpiera mi vida tranquila. Justo cuando pensaba en mi nueva libertad, escuché a mi bebé llorar en la otra habitación y fui a calmarlo. Con el tiempo, supe que Anton comenzó a pagar la pensión alimentaria mensualmente. Un antiguo colega me contó que su nueva esposa era una gastadora y que él vivía endeudado. Anton había intentado obtener parte de mi herencia, pero como no lo logró, luchaba con gastos y deudas, lo que lo llevó incluso a buscar un nuevo empleo. Escuchar todo esto no me afectaba en absoluto, sentía que merecía todos los problemas que enfrentaba. La dureza de sus palabras y su actitud fría siempre estarían grabadas en mi memoria. Esperaba que finalmente recibiera lo que merecía. Mientras tanto, yo disfrutaba de la vida con mis padres, aguardando un futuro cómodo.
Mi padre tenía planes de pasarme la empresa, así que me preparaba para trabajar duro. Al fin y al cabo, era hija de un hombre que se había esforzado toda su vida. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustó, dale like y suscríbete para más videos. Nos vemos pronto.